Hoy en Fibonacci veremos la división de fracciones algebraicas. ¿Cuáles son aquellos aspectos que nos ayudan a resolver las divisiones entre fracciones algebraicas? Lo primero que debemos hacer es multiplicar la primera fracción por el inverso multiplicativo o el recíproco de la segunda fracción. El recíproco, recordemos que es cambiar la posición entre numerador y denominador de esa fracción. Luego desarrollamos el mismo proceso que utilizábamos para multiplicar fracciones algebraicas. Vamos a ver unos ejemplos para que nos demos cuenta cómo se dividen fracciones algebraicas. En este primer caso tenemos dos fracciones. La primera, x al cuadrado menos 9 sobre x al cuadrado más 5x más 6. Vamos a dividirla entre 2x menos 6 sobre x al cuadrado más 3x más 2. Lo primero que tenemos que hacer es expresar esta división como una multiplicación, pero a la segunda fracción vamos a hallarle el inverso multiplicativo o el recíproco, que es cambiar las posiciones entre numerador y denominador. Nos va a quedar de esa manera. Si ustedes se dan cuenta, la división nos quedó convertida en una multiplicación y acá el numerador sería lo que teníamos arriba en el denominador, que sería x al cuadrado más 3x más 2. Y en el denominador sería en el numerador que teníamos en la expresión inicial, que sería 2x menos 6. Acá es cambiar las posiciones. Luego, recordemos que para multiplicar dos o más fracciones algebraicas, lo que tenemos que hacer es identificar o factorizar numerador y denominador de cada una de las fracciones y posteriormente simplificar los factores que tenemos en común entre numerador y denominador. Entonces vamos a identificar en este primer numerador tenemos x al cuadrado menos 9. Nos damos cuenta que es una diferencia de cuadrados perfectos. En el denominador tenemos un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. En la segunda fracción, en el numerador, tenemos un trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. Y en el denominador podemos aplicar factor común. Vamos a proceder a la factorización. Entonces, en la primera fracción tenemos x más 3 por x menos 3. En el denominador tenemos x más 3 por x más 2. Por la factorización en la segunda fracción, que sería x más 2 por x más 1. Y en el denominador 2 factor de x menos 3. Ahora procedemos a simplificar x más 3 con x más 3, x menos 3 con x menos 3, x más 2 con x más 2. Y el resultado sería x más 1 sobre 2. Vamos a pasar a un segundo ejemplo. Tenemos dos fracciones, en este caso x al cubo menos 64x sobre x al cuadrado menos 49. Lo vamos a dividir entre x al cuadrado menos 8x sobre x menos 7. Entonces recordemos que esta división la vamos a expresar como una multiplicación, pero en esta segunda fracción vamos a hallarle o a determinar el inverso multiplicativo, que es cambiar las posiciones. Entonces nos quedaría de esta manera: x al cubo menos 64x sobre x al cuadrado menos 49 por, entonces acá ya el inverso multiplicativo sería x menos 7 sobre x al cuadrado menos 8x. Recuerden que solamente se le halla el inverso multiplicativo a la segunda fracción. Es como decir también que tenemos dividendo y tenemos divisor. Entonces le hallamos el inverso multiplicativo al divisor. Vamos a identificar entonces los casos de factorización. En ese primer caso tenemos factor común. En el denominador una diferencia de cuadrados perfectos. Tenemos en ese denominador factor común. Y en el numerador pues x menos 7 no lo vamos a factorizar. Lo vamos a dejar así tal y como está. Procedemos a la factorización y nos queda de la siguiente manera: x factor de x al cuadrado menos 64 sobre x más 7 por x menos 7 por, entonces en la segunda fracción nos quedó x menos 7 en el numerador y x factor de x menos 8 en el denominador. Pero ahora, si nos damos cuenta, en este factor, en el numerador de la primera fracción tenemos x al cuadrado menos 64. Podemos igualmente factorizarlo como una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces procedemos a factorizarlo y nos queda la expresión final como x por x más 8 por x menos 8 sobre x más 7 por x menos 7 por, en la segunda fracción tenemos x menos 7, en el denominador tenemos x factor de x menos 8.
y empezamos a simplificar. X, cancelamos con X menos 8 con X menos 8, X menos 7 con X menos 7, y nos queda el resultado como X más 8 sobre X más 7, y ese sería el resultado de nuestra división. Procedemos al tercer ejemplo. Vamos a determinar la altura del siguiente rectángulo. En este caso nos están dando en el rectángulo el área, y la base de este rectángulo pues sería esta fracción algebraica W sobre W más 1, y el área pues W al cuadrado más 3W sobre W al cuadrado más 2W menos 3. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la altura? Es decir, la longitud de este segmento si nos dan el área y nos dan la base. Entonces recordemos que el área de un rectángulo se determina como base por altura. Conocemos el área del rectángulo, conocemos la base y lo que hacemos es despejar de esta expresión la altura. Si va acá esta expresión, la base está multiplicando, para despejarla o a pasarla al otro lado pasaría a dividir. Es decir, que el área sobre la base sería igual a la altura, que es el valor que nosotros estamos buscando, o la expresión que estamos buscando en este problema. Ahora vamos a proceder a la división. Vamos a tomar el área, en este caso sería W al cuadrado más 3W sobre W al cuadrado más 2W menos 3. Lo vamos a dividir entre la base de ese rectángulo, que sería W sobre W más 1. Ahora lo que hacemos en esta división es expresarlo como una multiplicación y vamos a hallar el recíproco o el inverso multiplicativo de esa segunda fracción. Entonces nos quedaría como W al cuadrado más 3W sobre W al cuadrado más 2W menos 3. Esa fracción quedó igual por, entonces si ustedes se fijan, ya expresamos esa división como una multiplicación. Y el inverso multiplicativo de la segunda fracción sería W más 1 sobre W. Ahora vamos a determinar los casos de factorización para proceder a la simplificación. Vamos a aplicar factor común en este numerador, W al cuadrado más 3W. En el denominador sería un trinomio de la forma X a la 2n más BX a la n más c. En la segunda fracción tenemos W más 1, que nosotros decimos que es un factor primo, es decir, que no lo vamos a factorizar, sobre W. El resultado de la factorización, sobre todo en la primera fracción, serían W factor de W más 3 sobre W más 3 factor de W menos 1. Por la segunda fracción, que a esa no le determinamos ningún caso de factorización, es W más 1 sobre W. Ahora procedemos a la simplificación. W lo simplificamos con W, W más 3 con W más 3, y ya no tenemos más factores para simplificar. Entonces nos quedaría el resultado como W más 1 sobre W menos 1, que sería la expresión que corresponde a la altura de este rectángulo.